Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. Las primeras reacciones al nombramiento de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, en Argentina fueron adversas. El peso argentino se depreció frente al dólar en el mercado informal, que pese a ser marginal medido en términos de volumen de operaciones, le toma la temperatura a las expectativas cambiarias. Batakis, licenciada en Economía y con un máster en Finanzas Públicas Provinciales y otro en Economía Ambiental, se enfrenta al reto de reducir la inflación, una de las más altas del mundo, pero también al de la redistribución de ingresos en un país con 37% de personas empobrecidas. También está el de definir el aumento de las tarifas de energía, tema de discordia del ministro saliente, negociar la deuda con el FMI y el Club de París, así como cerrar la brecha cambiaria. El tema de la inflación afecta a todo el mundo. La tasa de inflación interanual en Turquía escaló a casi un 80% anual en el mes de junio, según las cifras oficiales publicadas por el Instituto Estadístico Turco. Y es importante destacar el término oficial en este caso porque tanto los economistas como los ciudadanos dicen que los precios han aumentado mucho más de lo que asegura el gobierno. Veamos. Elif Çindik Herbruggen se encuentra en Turquía. Busca médicos interesados en trabajar en su consulta en Múnich. Vine a Ankara porque en Alemania sufrimos una grave escasez de personal cualificado. Si no encontramos trabajadores fuera, será un desastre. Hoy tiene una entrevista con Aslinur Yilar, una psicóloga que no ve el momento de abandonar Turquía. Tenemos muchos pacientes turcos que no hablan bien el alemán. Serían tus pacientes. El problema es que ahora mismo no es fácil conseguir un visado para Alemania. Me gustaría ir, pero esto me preocupa. Pronto nos queda claro por qué quiere marcharse. 50 liras por 2 tazas de té. Es una locura. 2 tazas de té por un equivalente a 3 euros, prohibitivo para esta joven psicóloga que acaba de graduarse y trabaja como asesora estudiantil. Si vemos lo vacíos que están los restaurantes y cafés, parece que no es la única. Mi motivación principal para ir a Alemania es de carácter económico, como todos los jóvenes aquí. Nos encontramos con Veysel Ulusov en un supermercado de Estambul. El economista calcula la tasa de inflación mensual basándose en las subidas de precio durante el último año, no en las tasas del Estado. El año pasado la leche valía entre 5 y 7 liras, ¿cierto? 7 liras. ¿Y ahora? Ahora la leche vale 20 liras. Subió, hoy mismo. 20 liras por un litro de leche, al cambio cerca de 1,20 euro. Ulusoy cree que la tasa de inflación del 70% se queda corta. La tasa de inflación es de un 156% con respecto a los precios del año pasado. Seguirán subiendo. Pronto la tasa oficial romperá el umbral del 100% en octubre o en noviembre. Según nuestros cálculos, ya estamos casi en el 200%. De vuelta en Ankara, Elif Çindik Herbruggen tiene una cita con alguien que espera sumarse a la aventura alemana. Vadet Gül tiene una cátedra y es psiquiatra en activo. Gül no ha decidido aún, pero lo valora seriamente, y eso que gana mucho más que los recién graduados. Me veo perfectamente ahí. Me encantaría trabajar en Inglaterra o en Alemania. Sé que las exigencias profesionales son altas. Una razón más por la que el éxodo de profesionales turcos seguirá su curso. Y los coletazos económicos de la guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia se hacen sentir en un alza de precios en Europa. Solo en junio la inflación en la eurozona se disparó a un récord de 8,6%. En Alemania, el canciller Olaf Scholz inició un diálogo con patronal y sindicatos para debatir cómo combatir la espiral inflacionaria en el país. Las perspectivas no son nada halagüeñas.
Se trata de una subida de precios generalizada. El precio de verduras y granos ha aumentado en un 10% en Alemania. La gasolina en un 50% y el gas y la electricidad incluso han triplicado su precio en el último año. El ciudadano de a pie ya nota la inflación en su bolsillo y muchos tienen que consumir menos. Me doy cuenta porque estoy de baja por maternidad y solamente dispongo de un presupuesto limitado. Gastamos mucho menos y lo hacemos con más atención. De alguna manera la vida seguirá. La humanidad ya ha superado otras inflaciones. Espero que todo vuelva a normalizarse, pero la situación macropolítica no es fácil. Espero que sea posible, aunque no sé si el gobierno será capaz de conseguirlo. Está claro que el gobierno debe ponerse manos a la obra. Algunos no pueden ni pagar lo más básico. Mucha gente se dirige a los centros de donaciones de alimentos y esto agrava el descontento social, algo que sabe el canciller federal Olaf Scholz. Se ha reunido con sindicatos y asociaciones de empresarios, ya ha aprobado ayudas por un valor de 30.000 millones de euros, alivios parciales para el ciudadano. Hemos ampliado las deducciones fiscales para las rentas más bajas y reducido las contribuciones de los asalariados. Hemos dado un pago único de 200 euros a la renta básica y aumentado la ayuda para calefacción a los subsidiados. Un pago único de 100 euros por hijo mediante 20 euros mensuales para niños desfavorecidos. También 300 euros de ayudas para el consumo energético. Nos enfrentamos a un reto histórico. El hogar de un trabajador normal se beneficia ya de ayudas por un valor de unos 1.000 euros. Sin embargo, las cargas para los hogares privados van mucho más allá, por lo que hay que seguir estudiando cómo limitar estas cargas. El gobierno busca una acción concertada entre empresas y sindicatos para que las empresas moderen la subida de los precios y los empleados limiten sus demandas salariales. El tiempo apremia, pero para esto el gobierno aún no tiene nada decidido. Sri Lanka se está quedando sin combustible desde hace meses. El gobierno de la isla, que sufre grandes problemas de liquidez, ha anunciado la suspensión de la venta de combustible durante 2 semanas. Solo los servicios considerados esenciales recibirán combustible, como las ambulancias, los autobuses y los camiones que transportan alimentos. Suele ser una de las calles con más tráfico de Colombo, la capital de Sri Lanka, pero ahora muchos autos permanecen solo aparcados. Calles desiertas. Casi todo el mundo sufre la prohibición de venta de gasolina. Solo autobuses, ambulancias y camiones con artículos esenciales como comida pueden llenar el depósito. Muchos se sienten frustrados. Esto es una gran injusticia. La gasolina es esencial para la gente. Sin ella todo el país se paralizará. ¿Cómo puede una persona normal venir a trabajar, incluso si trabaja en un servicio esencial, sin combustible para su transporte? En turismo no se puede trabajar sin gasolina. Los autobuses están abarrotados y muchos no funcionan. La red de transporte no da abasto con la tremenda afluencia de viajeros. El gobierno ha pedido al sector público y privado que se trabaje desde casa. Las escuelas se conectan a Internet para ahorrar energía. El gobierno del presidente Gotabaya Rajapaksa tomó estas medidas cuando las reservas de gasolina y diésel apenas cubrían lo suficiente para un día. El gobierno también advirtió que la población podría sufrir cortes de energía de 15 horas al día. El país asiático afronta la peor crisis económica desde su independencia en 1948. Y vamos con un resumen de otras noticias económicas. Por primera vez, ninguna empresa alemana figura entre las 100 compañías globales con mayor capitalización bursátil. Hace 15 años había 7 empresas alemanas entre las 100 primeras en una lista que elaboran los consultores de Ernst & Young. 60 de las compañías de mayor capital tienen su sede en Estados Unidos. Las autoridades alemanas ordenaron el retiro del mercado de los modelos Y y 3 de Tesla debido a una falla de software en el sistema de llamada de emergencia automática. El problema afecta a unos 59.000 vehículos en todo el mundo.
Los residuos de plástico contribuyen en gran parte a la contaminación en todo el mundo, obstruyendo los vertederos y ensuciando las playas. Una empresa de Kenia ha encontrado una solución inteligente para solucionar el problema y ahorrar dinero a sus clientes. Estas cigüeñas de Maribú no son las únicas que rebuscan entre los montones de basura. Los empleados de Norma Green Plastic Limited también lo hacen. En vertederos al aire libre como este buscan plásticos que se puedan descomponer y reutilizar. Creemos que contribuimos a la acción con respecto al cambio climático y lo hacemos de dos maneras. Una es limpiando el medio ambiente, sacamos los residuos de plástico de los vertederos porque somos conscientes de la contribución de los vertederos al calentamiento global y nuestros productos son muy buenos sustitutos de la madera. El plástico se funde y se moldea para convertirlo en productos asequibles y cotidianos como sillas, mesas y componentes básicos de construcción. Antes compraba postes de madera y los utilizaba para construir vallas, pero por la noche la gente los robaba y los utilizaba como leña para cocinar. Ahora he descubierto estos de plástico. La empresa recupera 40 toneladas de plástico al mes. Poco a poco está marcando una gran diferencia. Los postes de plástico de Noma están dando a los árboles jóvenes la oportunidad de crecer, porque están salvando a estos árboles de ser cortados y utilizados como postes. Y a medida que estos árboles crecen, absorben más dióxido de carbono del medio ambiente y así contribuyen en la lucha contra el cambio climático. Estos kenianos esperan que sea su iniciativa y no el plástico la que tenga un impacto duradero en el planeta. Idea innovadora y hasta aquí la economía. Nos vemos en la próxima emisión.